El tema que hoy habla es sin cruz no hay gloria. Agradecerle primero que nada a nuestra querida catequista Jessie, que todos los domingos, pasando un domingo que es el que me toca a mí, nos acompaña en el segundo nivel de confirmación. Recuerdan ustedes, el tema que hablamos la otra semana con Jessie fue los mandamientos y los preceptos que cada uno de ellos propone a quienes aceptamos la vida cristiana católica, ¿no? Eso es muy importante. La tarea, ¿recuerdan ustedes cuál era la tarea? Bueno, era encontrar más sobre los mandamientos cuarto, quinto, séptimo y octavo en el catecismo de la Iglesia Católica que encontraron. Recuerden que la investigación ayuda a abrir el corazón, la cabeza, crea más expectativa para enterarnos más de qué se trata lo de la vida católica, ¿no? Entonces, es importantísimo que ustedes pues puedan hacer esta investigación que les va abriendo nuevos horizontes. En fin, hoy el tema es sin cruz no hay gloria. Ustedes conocen la palabra cruz, ustedes conocen la palabra gloria, entonces frente a eso vamos a seguir el tema. Vamos a iniciar la catequesis, siempre se inicia esta experiencia, este encuentro, en el nombre del Señor, ¿no? Entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la última hoja de la catequesis que ustedes tienen en el encuentro 11 está esta oración. Vamos a decirlo juntos. Madre María, Madre mía, tú que sufriste el dolor que una madre puede sentir al ver a tu hijo clavado en la cruz, enséñame a luchar por aliviar todo dolor que esté en mis manos solucionar, a ofrecer al Padre los sufrimientos de aquello que no puedo cambiar y a vivir en todo momento como tú, al pie de la cruz de Cristo, sin huir ni dejarme vencer. Y cuando sienta que ya no puedo más, Madre mía, abrázame, consuélame y sosténme para perseverar contigo hasta el final, hasta la gloria infinita del cielo, donde ya no habrá más pena ni dolor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, mis queridos jóvenes adolescentes y los amigos que nos siguen, que no necesariamente son de la catequesis, pero que participan con nosotros. El tema que hoy vamos a hablar es sin cruz no hay gloria. Para entender este tema, he decidido presentarles a ustedes la temática sobre el dolor. ¿Qué es el dolor? Fíjense que es interesantísimo entrar en este tema porque como seres humanos que somos, seres corpóreos que somos, pues todos tenemos esta situación de sentir hambre, frío, dolor, cansancio, pereza y sobre todo el dolor. Con esto quiero explicarles qué es el dolor. En un concepto dice lo siguiente: el dolor es una percepción sensorial intensa, molesto, que se siente en el cuerpo. Es el resultado de una estimulación de terminaciones nerviosas y situaciones afectivas desagradables. Ve entonces el dolor visto a nivel físico y a nivel psicológico, ¿no? Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Fíjense que he descubierto, mientras he preparado esta catequesis, el top 10 de los dolores. El 1, la neuralgia trigémino, es el dolor de un nervio que recorre desde el cerebro hasta el rostro. Dice que ese dolor es un dolor demasiado intenso que podría hacer que una persona llegue a desmayarse del dolor.
Luego están los cólicos de cálculos renales, el parto, la migraña, el dolor de muelas, las quemaduras, la inflamación de la ciática, los cálculos biliares, golpes en los genitales y en la rotura de los huesos. Sin embargo, fíjense algo muy interesante. El doctor Moab Ibrahim, especializado en anestesiología, dice que el dolor físico es subjetivo, es decir, depende de la psicología de cada persona, del ambiente en el que se encuentre, según la forma en que la persona esté educada para sentir el dolor. También está el dolor afectivo. ¿Cuáles son las características de este dolor afectivo? La ansiedad, es decir, no se encuentra a gusto, está en desesperación, en angustia, siempre es buscando algo, deseando algo. Está el duelo, es decir, la sensación de haber perdido algo a alguien. La falta de ánimo, sin deseo de actividad física, es decir, estático, quieto. Dice que el dolor afectivo llega más a las personas mientras más amor existe, más dolor causa la pérdida. Entonces el dolor afectivo aparece mientras más apego, mientras más cercanía había con la persona que se pierde, sea esta momentánea o sea definitivamente por la muerte. Aquí vemos algunas imágenes que se percibe el dolor, la soledad, los jóvenes con la tecnología, la violencia intrafamiliar, las adicciones y el dolor que causa vida, el embarazo, el parto. Entonces, estamos en el tema, sin cruz no hay gloria. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Ustedes cada uno en sus textos, en su Biblia, por favor, vamos a encontrar Juan 16:33. Bueno, Juan 16:33. ¿Ya tienen todos a la mano? Eso, por favor, pónganse muy juiciosos, muy empeñosos en encontrar Juan 16:33. Bueno, vamos a leer. Yo tengo ya aquí escrito. Si usted quiere leer, pues bienvenido, ¿no? A ver, voy a leer yo y usted va a seguir en su Biblia. Se lo he dicho para que tengan paz en mí. Ustedes encuentran persecuciones en el mundo, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Este texto es muy interesante porque viene dicho directamente a los discípulos. Los discípulos son quienes escuchan esta palabra de Dios. Se lo he dicho para que tengan paz en mí. Es decir, todos los discípulos de Jesús son quienes son acreedores a este texto bíblico. Dice, ustedes encuentran persecución en el mundo, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Jesús ha vivido lo mismo que nosotros hemos vivido. Y con el plus o con lo más que Él ha vivido una muerte y una muerte en cruz. El otro texto bíblico, por favor, Marcos 8, 34, 37. ¿Ya lo tienen? Por favor, pongan atención a esta catequesis. Es muy importante lo que estamos haciendo. Este texto dice lo siguiente. Luego llamó no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente y les dijo, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues quien quiere asegurar su vida, la perderá. Y quien sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el hombre si se pierde a sí mismo? Pues ¿de dónde sacará con qué rescatarse a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Fíjense que el texto pasado ya nos dice sobre las persecuciones, pero, o sea, cosas externas. Pero aquí en este otro texto ya más son cosas internas. Es decir, habla ya directamente a lo que tú como ser humano cristiano católico vas a decidir ser con Jesús. Llamó no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente y les dijo claramente qué es lo que hay que hacer para seguirlo. Negarse. Fíjense aquí la palabra cruz. La palabra cruz se refiere a las situaciones propias de cada uno para que le sigamos a él. Pues quien quiere asegurar su vida, la perderá. Y quien sacrifique su vida por mí y por el evangelio, se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar al hombre si se pierde a sí mismo? Pues ¿de dónde sacará con qué rescatarse a sí mismo? Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, aquí ya nos viene, ya nos sale a la luz la preocupación que Jesús y que nosotros en la Biblia encontramos siempre, la forma de salvarnos. Todos estamos preocupados del qué pasará después y cómo nos vamos a salvar. Nos vamos a salvar gracias a la acción de Jesús en la cruz. ¿Cómo sabemos o cómo descubrimos que hay salvación? La palabra salvación significa liberación, es decir, para sentirnos salvos nos sentimos libres, libres de dolores, libres de sufrimientos, libres de ataduras, libres de adicciones. Entonces, ¿qué va a hacer el hombre para salvarse a sí mismo? No tiene forma de salvarse a sí mismo. Él tendrá que asegurarse, las personas tendrán que asegurarse del amor de Dios para salvarse. Este amor que Dios nos tiene ya lo experimentó María Santísima, la mujer por excelencia de la cruz. Ella abrazó la cruz, no solamente la suya, sino la de su hijo. El haber perdido a su hijo de una forma tan ignominiosa, tan avergonzada, tan dolorosa. Ella entonces nos va a decir, igual que Jesús, que sin cruz no hay gloria. Eso es muy importante. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a hacer la reflexión. Bueno, la reflexión que yo les voy a compartir ahora no es nada extraordinaria. Si usted tiene su texto en el de la catequesis, usted va a encontrar allí ya estas frases que ahora yo voy a decir. De pronto usted puede ir anotando palabras nuevas o frases que yo digo que no están allí, pero no es nada nuevo. Bueno, ¿cuál es la dificultad que nosotros encontramos de estar en la iglesia? Pensamos que si estamos cerca de la iglesia, cerca del amor de Dios, no vamos a tener sufrimientos, no vamos a tener ningún tipo de problema, no vamos a tener tribulaciones. Esa es siempre como la pretensión o lo que quisiéramos, ¿verdad? Sin embargo, Jesús nos promete algo que es muy importante, que nos promete el cielo. En nuestra vida terrena habrá tristeza, injusticia, pero Jesús nos promete el cielo. En el cielo no habrá más dolor ni lágrimas. ¿Qué se refiere? Es decir, habrá una situación de paz y libertad, una sensación de sentir que hay alguien que nos protege, que nos cuida y que nos ha quitado los dolores que estábamos viviendo. Y siempre nos preguntamos, pero ¿cómo vamos a vivir el dolor si estamos solos? Pues entonces aquí viene Jesús. Jesús sufrió en la cruz para salvarnos. Primera cosa que tenemos que tener clara en nuestra vida. Por lo tanto, no estamos
solos en el dolor. Eso es clave entender, eso es clave descubrir que no estamos solos en el dolor. Jesús ya sufrió lo mismo o peor que nosotros estamos sufriendo. Jesús ya lo hizo. Él ha sufrido más que nadie. Fíjense con Jesús, hace algunos años yo tuve la oportunidad de vivir con unas personas que no eran católicas, eran más bien musulmanes. Y ellos se referían a Jesús diciendo lo siguiente. Yo creo que les hago esta reflexión a ustedes. No sé qué opinan, sería bueno que me comenten allí. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuándo se pinchan con una aguja? ¿Cuándo se lastiman con un cuchillo? ¿Cómo sienten ustedes ese dolor? Verdaderamente es fuerte, ¿no? Y a Jesús no solo le pincharon, a Jesús no solo le cortaron, a él le lapidaron, a él le hicieron sentir los dolores más terribles. En el tiempo de Jesús, los romanos eran expertos en torturar sin asesinar a las personas. Y Jesús estuvo en torturadores. Dice hasta ahora que muchas de las técnicas de tortura de los romanos se siguen usando. Entonces, como para tener en cuenta que Jesús sufrió no solamente el escarnio, la burla, sino también los dolores físicos y hasta la muerte. Y todo esto por amor. El amor que Él quiere decirnos a nosotros, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, mantenerle esta certeza de que Él ya sufrió todo y que yo tengo que confiarme a Él en lo que estoy viviendo. ¿Y cómo voy a confiar y voy a acercarme a Jesús? Ofrecer una nueva mirada al sufrimiento y al dolor. Antes de Jesús, creíamos que no hay nada más después de la vida, que no hay nada más después del dolor. En cambio ahora, saber que Jesús murió en la cruz y que esta cruz nos da paz, nos da libertad, hace que nosotros podamos entender mejor la vida. La cruz de Jesús no es bueno, eso es verdad. O sea, tener en cuenta que sí, que cuando nos llega la cruz, es cierto, ¿no? Es muy doloroso. Pero si llega el dolor, eh, tenemos que intentar deshacernos del dolor. Eso es clave, eso es importante, deshacerse del dolor. Sin embargo, atención, hay que buscar aliviar el dolor. Eso sí, si te duele una muela, pues al odontólogo. Si te duele la barriga, al médico. Si estás con malestar de la lumbalgia, pues al médico, ¿no? Si tienes un enojo con alguien y eso te duele, pide perdón, perdónate también. Si sientes que no hay con quién hablar las situaciones difíciles, pues tienes que buscar con quién hablar, ¿no? Es decir, no podemos esperar que el dolor esté allí solo permanente. Eso es una patología, es una situación que se llama, que está fuera de la cuestión psicológica normal, ¿no? Tengan atención, pónganle atención. El dolor en sí mismo no es bueno, es algo que hay que vencer, que hay que quitarse. El dolor, sin embargo, cuando no se puede vencer o no se puede solucionar, hay que unirlo al dolor de Cristo en la cruz. De esta forma, el dolor vuelve redentor. Ayuda a Cristo a salvar, ¿no? Entonces, si tú te sientes solo, triste, siente tú también, recuerda que tú estás sintiendo lo mismo que Jesús sintió en su momento, ¿no? Jesús sintió lo mismo en su momento. Y entonces eso hace que otra persona pueda sentir la libertad y la paz que tal vez está esperando, pero que no hay nadie quien ofrezca el dolor para que Jesús pueda seguir salvando.
Entonces, cuando vives con Jesús, hasta el dolor tiene sentido. Sufrir por amor es bonito, pero sufrir por Jesús es más bonito todavía. ¿Cómo vamos a descubrir que estamos viviendo con Jesús? Esto es muy interesante. A mí me gustó mucho cuando en el grupo juvenil nos hablaron de esto y sería muy interesante que ustedes también puedan entender. Vivir con Jesús es tenerle presente en todo momento de la vida cotidiana, ¿no? Hablar como Jesús lo hubiera hecho, orar como Jesús lo haría, jugar como Jesús jugaría, conversar como Jesús conversaría, consolar como Jesús consolaría. Eso es muy, muy importante, ¿no? Porque así nos da la alegría de saber que estamos con Él todo el tiempo. Entonces no hay nada que nos cause tristeza y enojo. Entonces, ¿cuál es el valor del sacrificio? Preguntarán ustedes, si ya en Jesús encontramos todo. El valor del sacrificio viene porque fíjense que en este tiempo nos hacen creer que el esfuerzo no es tan importante, que todo es porque alguien nos puede dar, porque a alguien le podemos pedir, porque alguien nos puede vender. No, el sacrificio es muy importante porque nos da un esfuerzo verdadero. Nos obliga a sacar lo mejor de nosotros. Y cuando sacamos lo mejor de nosotros, nos convertimos en mejores personas, en personas santas. El valor del sacrificio viene porque todo lo que vale la pena cuesta sacrificio. Fíjense qué interesante cuando nuestros amigos deportistas, ¿no? Aquí está de Babahoyo, es el señor Jefferson Montero, ¿no? Y fíjense qué interesante cuánto sacrificio le habrá tomado para llegar a las ligas tan importantes en las que él se encuentra ahora. O fíjense a tantos cantantes que a veces pasan días y días y días preparándose para un concierto. Y fíjense lo hermoso, lo cansado que es para ellos y al final cuán importante y cuán valioso es lo ¿no? Entonces fíjense que el sacrificio vale la pena porque nos obligarse es hacer algo bueno y de paso evidentemente también a los demás. No hay santidad ni gloria sin cruz. Los santos más grandes de nuestra historia de la iglesia, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Santa Teresa de Calcuta, todos ellos abrazan la cruz, aceptan el dolor, las tribulaciones, los sufrimientos y de gracias a eso viven la santidad. Entonces, que a nosotros también se nos llene de alegría el pensar en la santidad, en la alegría, en la gloria. Entonces, ¿qué? Para leer juntos, ¿ya? Leamos juntos. Solo mediante el sacrificio podemos ser verdaderamente virtuosos, huyendo de la comodidad y esforzándonos para ser mejores personas, para servir a Dios y al prójimo, al ejemplo de Cristo. Entonces, que el dolor no nos opaque, no oscurezca el horizonte de Jesús en nuestra vida. Al contrario, mientras más sufrimos, más nos abrazamos a Cristo. Más nos acercamos a su amor. Vamos entonces a la tarea. A ver, ¿cuál será la tarea? ¿Recuerdan hace 15 días en la que sí se les pidió que allí usted en cada uno de los ítems que hizo va a agregar algunos momentos de sacrificio, sea durante